Padre, te damos gracias por medio de Cristo Jesús que nos lleva, que nos trae, Señor, al lugar santísimo, delante de tu trono de gracia, delante de tu trono de misericordia. Lo que no merecemos, Señor, tú nos das tu presencia. Señor, por medio de tu misericordia, lo que sí merecemos, Señor, fue traído a la cruz por medio de nuestro Salvador. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Se pueden sentar, hermanos. Seguimos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Espero que nosotros podamos terminar el Evangelio de Juan ya para el mes de marzo. Entonces vamos a estar orando para ver dónde Dios nos lleva en los próximos meses. Estamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a dar principio en el versículo 16. Juan 19, 16 dice así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, o se lo llevaron. Vemos aquí que Pilato está entregando a Jesús a los judíos para ser crucificados. Una cosa que queremos ver, y esto tiene que entrar en el corazón, tiene que entrar en la mente del cristiano, es que aún Pilato, él no vio ninguna culpa en Jesús. Jesús siendo inocente, y él está entregando, él está condenando a un hombre quien él sabe que es inocente. Y nosotros tenemos que ver que aún el mundo está mirando la vida de Jesús y que él es inocente. Este es el Redentor. Nosotros vemos en cuando están secuestrando a alguien y ellos quieren algo para devolver esa vida o esa persona a la familia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que alguien tiene que pagar para la liberación. Y aquí vemos a nuestro Redentor, que Él es nuestro Redentor. Él está dando el sacrificio para darnos la libertad. Hay tres cosas que nos dejan en ese lugar. Los que nos agarran cautivo es el mundo, la carne y el enemigo, que dice la palabra de Dios, el padre de la mentira, el engaño. Entonces, muchas veces cuando yo vine a Cristo Jesús, una de las mayores razones que yo vine a conocer a Jesucristo es que me dejaba el enemigo ahí donde me traía. El mundo, esta carne, aún mis amigos. El razón número uno porque yo vine a Cristo es que yo era un fiel amigo, aún a los pandilleros que yo decía que estos eran mis hermanos, estos eran mis amigos. Yo decía hasta la muerte. Pero yo lo que vi es que el mundo y el enemigo nos deja ahí y estamos solos, así como Jesucristo en este momento. Ellos querían estar con Él, pero no podían hacer nada, los apóstoles. Dice aquí, así entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificados, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice el 17 así: y él cargaba su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en el hebreo es Gólgota. Entonces, nosotros vemos aquí que él no está resistiendo, él se está dando, él no está peleando con ellos tratando de escapar, él se está entregando, porque nos miraba a nosotros, que nosotros teníamos que ser salvados, y él se iba a dar como redentor para nosotros. Él está dando su vida por nosotros. Él no lo están arrastrando a la cruz. Él está yendo por su misma voluntad. Él está yendo por nosotros. Otra cosa que nosotros vemos es que Él está tomando la cruz.
Dice el 17 así, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, en el hebreo Gogata. Entonces nosotros vemos que él no está siendo arrastrado a la cruz, él está yendo por su propio voluntad. También vemos esto, nosotros sabemos en el Evangelio, creo que de Mateo, él dice que ellos pusieron a uno que cargara la cruz. Y esto es un punto que quiero que nosotros enfocamos, porque esto es lo que yo estaba entendiendo de la palabra de Dios. Vemos en el otro Evangelio que llamaron a otro cargar la cruz para Jesús. Entonces nosotros decimos, pues él no tomó la cruz totalmente. Había alguien que vino y lo estaba ayudando para cargar la cruz. Y así yo estaba pensando y dice, pues Jesucristo no tomó la carga totalmente de la cruz por nosotros. Alguien más vino para ayudarle con la cruz. Y vemos eso en la Biblia. Y hacemos una pregunta, pues él no totalmente cargó mi cruz. Yo me puse a pensar y con lágrimas, él hizo todo. Él nos miró a nosotros y dijo, yo hice todo lo posible. Todo lo que yo pude hacer. Hasta donde yo aguantaba, yo lo hice por ti. Hijo, ya no pude hacer más. Este cuerpo no me dejaba hacer más. Yo hice hasta lo que yo pude para salvarte. Yo ya no podía. Y vieron eso los soldados y llamaron a otro que viniera a cargar la cruz. Pero lo que vemos aquí es no que Jesús falló por nosotros, es que escuchen, es que vemos que Jesús dio todo por nosotros. Dijo, hija, ya no puedo más. Agotado estoy. Yo he dado todo lo que puedo, todas las fuerzas que yo tengo, lo he dado por ti. Hasta aquí vemos que Jesucristo dio hasta que Él pudo, ya no pudo dar. Él dice, hijo, hija, yo he dado todo por ti. Hasta aquí ya no puedo. Y nosotros tenemos que pensar en lo que Él dio, hasta el fin Él dio, Él estaba dando, pero vemos que Él estaba frágil en el cuerpo y ya no pudo. Él dio todo. Cuando uno dice ya no puedo, quiere decir que ya no puede, ya tenemos que tener misericordia, tenemos que ver a esa persona y tener misericordia sobre esa persona. Entonces Jesucristo dio hasta donde pudo soportar. Y ya no tenía fuerzas, ya no pudo. Pero Él mira a nosotros y dice, hija, yo te he dado todo lo que puedo, no puedo dar más. No te puedo dar más, está agotado mi cuerpo. El sufrimiento que Él hasta aquí ha aguantado, lo dio todo lo que pudo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos en el pecado, vivamos en la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Ves? Aquí vemos que por la justicia alguien tenía que pagar por todo lo que yo he hecho. Y Jesucristo, para que yo sea justificado, alguien tenía que pagar. Vemos las noticias hoy día y el juicio de uno que mata a otra persona y lo dejan libre. Le dan, si fuera mi hijo, si fuera un pariente mío que fueron y lo mataron y le dan 10 años, le digo, eso no es la justicia. Eso no es la justicia. Pero aquí la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él está llevando nuestros pecados para que nosotros estemos muertos, para que nosotros
estando muertos en el pecado, vivamos en la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Yo estuve hablando con mi esposa de las cosas que yo he hecho. Y solamente le dije, le doy gracias a Dios porque Él me ha sanado de lo pasado, para como cada uno de nosotros. Para que nuestras heridas del pasado fueran sanados. Hija, no te preocupes de esas cosas, porque yo ya los he lavado. Ya estás curada, ya estás curado de la mente, del corazón, de lo que tú hiciste. No te preocupes. Yo te he sanado. Y le doy gracias a Dios que Él ha sanado mi mente, mi corazón, la conciencia con la sangre de Cristo, por medio de su sangre, nuestras heridas, por medio de lo que Él sufrió, nuestras heridas del pasado fueron sanados. Por eso nosotros como cristianos no estamos viviendo en tormenta de lo que nosotros hicimos, porque Cristo ya nos ha sanado, por cuyas heridas fuisteis sanados. Él pagó por todo. ¿Ves? Nosotros tenemos que estar fijos en nuestra fe, que lo que Él hizo por mí era suficiente. Por todo lo que yo he hecho. Por todo lo que hemos hecho nosotros, por medio de Él la sanidad ha venido. No hay condenación para nosotros. Dice Hebreos 13:12 así. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Déjeme de explicarle, yo estoy leyendo el Viejo Testamento y estoy ahorita en el libro de Éxodo. Y lo que ellos hacían para el sacrificio, para que ustedes entiendan qué quiere decir, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Y cuando ellos traían el sacrificio, todos los santos lo quemaban, todos los santos lo sacrificaban delante de Jehová. Pero había partes del cordero o el cabre que ellos traían, que no eran santos, eran inmundos. No se podía traer esas cosas, los entrañas del animal, no se podían traer al sacrificio de Dios porque eran inmundos, eran sucias. ¿Qué iban a hacer con estas partes que eran inmundos, que no podían sacrificar al Dios Santo? ¿Qué iban a hacer? Lo sacaban de la ciudad, lo inmundo, lo que no se podía presentar delante de Dios. En ese sacrificio lo que hacían con las entrañas del animal es lo sacaban de la ciudad y los quemaban fuera de la ciudad. Y aquí podemos entender lo que pasó con Cristo. Nuestra inmundicia, que nosotros no podemos venir delante de un Dios santo así como nosotros estamos, y sacaron a Jesucristo como inmundo para morir por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:12, dice así: por lo cual también Jesucristo, o Jesús, para santificar al pueblo mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo sacaron como inmundo. Nosotros que no podemos venir delante de Dios. Nunca podemos venir delante de Dios, y Jesucristo murió, se hizo como nosotros. Y lo sacaron ni aún en la ciudad. La inmundicia que Él estaba cargando, nuestra inmundicia sobre la cruz, y lo cargó por nosotros. Eso no lo estaba haciendo por Él mismo, Él lo estaba haciendo por nosotros. Nosotros debemos de estar fuera de la ciudad de Dios. Nosotros debemos de estar fuera del pueblo de Dios, crucificados por nuestros pecados, pero Jesucristo lo tomó por nosotros. Dice el 18 así: y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Yo he compartido esto antes. Escuchen. Cuando ellos levantaron a Jesucristo, no digno de la religión, no digno de la iglesia, no digno de este mundo,
Nosotros no queremos, vemos el mundo hoy día, nosotros no queremos nada con Cristo. Yo quiero vivir mi vida y el mundo lo está rechazando. El mundo está abandonando a Cristo y se acuerdan muy bien cuando Jesucristo está diciendo de la cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y ahí podemos poner tu nombre. Por Alex y su pecado. Por el nombre de cada uno de nosotros. El mundo no lo quería, la religión no lo quería, aún su pueblo no lo querían. Apartados de la tierra, en medio, una vez más, escuchen, en medio de la tierra, en medio del cielo, totalmente abandonado del mundo, también dice la palabra de Dios, Eli, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y ponemos nuestro nombre ahí. Pensamos en esto y nunca he pensado de esto hasta que fue revelado a mí. Dice la palabra de Dios que lo llevaron en la cruz, fue abandonado del mundo, fue abandonado de Dios mismo por mis pecados, por nuestros pecados. Pero también había uno que lo abandonó y era a sí mismo. Él abandonó su voluntad, él abandonó su vida, él dejó ir por nosotros. Él dejó abandonar su propia voluntad. No solamente el mundo, no solamente Dios, pero él mismo dejó y abandonó su voluntad por mí. Él murió por nosotros. Él fue abandonado totalmente. Y la muerte era despacio. La muerte, nosotros decimos, pues yo tomo un bala. Es rápido. Así. Pero él no. Él sufrió. Pero nosotros lo que vemos en la cruz es, él estaba sufriendo. Y el sufrimiento era lento. Y él estaba esforzando, escuchen, él estaba esforzando para respirar. Él no pudo respirar. Y él está sufriendo lentamente por nosotros. Y él está sangrando. Y él está sufriendo. Y él está amando a ti. Él está sufriendo, él está sangrando, él está peleando para respirar. Y él está manifestando su amor por ti. El otro día mi hermosa nieta me hace una pregunta que nadie me hace preguntas así. Por los 6 años que he estado compartiendo el Evangelio, nadie me ha hecho la pregunta como lo hizo mi nieta. Grandpa, me dice, ¿de qué vas a predicar este domingo? A ver, dime. Y me puse, ok, déjame pensar. Y le dije, ¿cuánto amas a tu grandpa? ¿Cuánto amas a tu grandpa? Y los niños, sinceramente, dicen, así, grandpa. Yo te amo así. Y le digo, no así. No, grandpa, así. Y me puse a pensar en el amor de Cristo. En cuando Él está estirando sus manos y dice, hija, te amo así. Hijo, te amo tanto así. Y Él les está dando, sufriendo, muriendo, sangrando, tratando de respirar con fuerzas de sufrimiento. Y Él está amando a nosotros. Él se está dando por nosotros. El extremo de agonía, pero Él lo está haciendo de su voluntad propia. Dice el 19 así. Escribió también Pilato un título y puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno,
rey de los judíos. ¿Se acuerdan de Felipe cuando Felipe vino y le dijo a Natanael: hemos encontrado el que de quien Moisés hablaba y los profetas hablaban? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y Natanael ve a Felipe y le dice: qué bueno puede salir de los nazarenos. Qué bueno sale de Nazaret. ¿Algo bueno sale de Nazaret? Y se acuerdan hace unos meses cuando yo dije de esa familia, qué bueno va a salir de ahí. Qué bueno puede salir de ese hogar, de esa familia. Pero de Nazaret, dicen aquí como un menosprecio, como un desprecio. Dicen Jesús de Nazaret. Aquí dice Jesús, tu rey. Escuchen, tu Salvador, tu Hamashiach, tu Mesías de Nazaret, de donde nosotros salimos, de la familia donde nosotros hemos salido, de la ciudad donde nosotros hemos salido, lo más pobre, lo más menospreciado, de ahí salió. Y dice también, rey de los judíos. Y cuando Pilato escribió esto, dijo, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Este es tu rey. El mundo nos hace y dice, ese es tu rey, ese es tu Salvador. Y nosotros decimos, amén, es mi rey, es mi Salvador, porque Él murió por mí. Lo que yo merecía, Él lo tomó. Y dice el 20 así, y muchos de los judíos leyendo este título, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Lo primero que vemos aquí es que Jesús está colgado a la puerta de la ciudad. Y todos tenían que pasar por ahí. Y todos estaban leyendo Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos extranjeros de otros países venían a sacrificar en ese día santo. ¿Se imaginan? Mirando eso. Este es el rey de los judíos. Porque ellos sabían que el rey el pueblo de Dios era el Hamashiach, el Mesías. Este es el Mesías. Este es el Salvador. Este es el rey de los judíos. ¿Se imaginan un niño que ve a su papá y dice, papá, ¿por qué dice rey de los judíos? No me has enseñado que el rey de los judíos era el Hamashiach que iba a venir a salvar su pueblo. Y con todo eso, con toda esa información, vemos que mueve el corazón a preguntar. Aún los que no conocían qué estaba pasando, a la puerta viene Jesús. Dice la palabra de Dios que lo pusieron en el hebreo, en el griego y latín. Eso dice la palabra de Dios. Esos eran los lenguajes comunes en ese tiempo. En el hebreo, las escrituras de Dios, escuchen. En el hebreo, las escrituras y la revelación al pueblo de Dios. Muy interesante. Está en el lenguaje del pueblo de Dios, están bajo las escrituras, la revelación de Dios para el hebreo. Y en el griego, ¿qué? El filósofo, el inteligente, el estudiado, el que sabía, que le gustaba buscar las cosas y les interesaba las cosas. Pablo muchas veces fue a ellos. Y ellos tomaban estas cosas. La inteligencia, el filósofo de ese día. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Y qué de latín? Los romanos.
poderosos. Ellos dictaban la ley. Ellos formaban el poder militar en ese día. ¿Qué de ellos? Dios quería alcanzar a todos. Al filósofo, al estudiado, al de poder, el liderazgo, los que saben de la ley, los religiosos. Dios estaba extendiendo a la puerta de la ciudad para que todos entendieran. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él lo hizo así. En ese cartilón, en ese letrero puso el título. Dice la palabra de Dios en el 21, el 22. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes y los judíos: no escribes Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. No pongas Rey de los judíos, porque este no es mi rey. Es mi rey. Es mi rey, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Es mi rey. Y ellos dicen esto: no escribe el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Y respondió Pilato esto: lo que yo he escrito, he escrito. ¿Ves? Ese mandato no vino de Pilato. Ese letrero vino de Dios. Dios estaba usando a Pilato como un instrumento para hacer su voluntad. ¿Se acuerdan de Nebuchadnezzar? Dice la palabra de Dios: siervo mío. Yo lo estoy usando como una herramienta. Y aquí Dios está usando a Pilato como un instrumento, Rey de los judíos. Y lo que Dios ha hecho nadie puede cambiar. Dios estaba usando a Pilato. No, este es el Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Él es el Rey. No hay duda, Dios usó a Pilato para poner esto. Ellos lo que querían hacer era justificar su reputación. Ellos querían ser libres de la sangre de este hombre inocente. Los judíos lo rechazaron. Y nosotros, por la gracia de Dios, entramos para ganar salvación. Dice el 23 así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestidura y hicieron 4 partes, y un parte cada soldado. Tomaron bien también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿Por qué? Pónganse a pensar en este momento, ¿por qué pusieron esto? Lo primero es para que se cumplan las escrituras, lo que Dios escribió en el libro de Salmos. En el libro de Salmos se iba a cumplir. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestidura y hicieron 4 partes, una parte cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, y un solo tejido de arriba abajo. Me puse a pensar en esto y dije: ¿por qué pusiste esto en las escrituras? ¿Por qué teníamos que saber esto? Lo primero es que era un cumplimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que van a hacer con el Hamashiach. Para que nosotros reconozcamos que lo que Dios dice es lo que va a pasar. También pensé y dije: ¿por qué 4 pedazos? Y solamente lo que pudo venir a mi mente era los 4 puntos de la tierra. El oeste, el este, el norte y el sur. Todo pueblo. Él murió por todos. Y había una túnica. Y dice la palabra de Dios que estamos leyendo hoy que era de una costura de abajo hasta arriba. La perfección del quien se iba a dar. El deidad de Jesucristo no se podía destruir. También veo esto en cuando estuve leyendo.
es que el mundo siempre va a tratar de dividir, el mundo siempre va a tratar de dividir. Nuestra carne quiere dividir. Nosotros tenemos que tener cuidado porque dice la palabra de Dios aquí que era una costura de abajo para arriba, la iglesia. Nosotros debemos de ser así, su iglesia. Su iglesia. No dividir un hermano para acá y un hermano, yo no me siento así, viene el hermano, me ha pasado, me siento sonriente y se levanta y se va a sentarse. Y digo, así no es, no debe de ser la iglesia de Dios. Génesis 3:9 dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que viene a atención es que aquí le quitaron la vestidura de Cristo. Yo he oído muchos decir que no estaba Jesús totalmente desnudo. Pero no había nada en Cristo que lo iba a cubrir. Él totalmente era el hombre en el pecado. No había nada que podía tapar mi pecado delante de Dios. Y aquí vemos más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos que le quitaron la vestidura de Cristo, mi vergüenza. Créame. Y podemos nosotros pensar la vergüenza que Él cubrió por nosotros. No te preocupes, hijo. No te preocupes de lo pasado porque yo te he cubrido. Mi vergüenza, mi pecado, Jesucristo lo toma. Génesis 3:21 dice así, y escuchen lo que pasa. Escuchen lo que hace Dios a Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Los cubrió. Dice aquí claramente, escuchen una vez más, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De piel. Jehová hizo al hombre y la mujer túnicas de piel. ¿De dónde viene el piel? De un animal. Algo tenía que morir. Algo tenía que dar su sangre para cubrir mi pecado. Y Juan dijo claramente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los cubrió. Dice Revelaciones o Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo, Dios dando consejo a ustedes y a mí. Dios mismo en el libro de Apocalipsis dice, déme darte un consejo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no seas descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colígro, gracias, para que veas. Él dice, ven a mí y compra del oro refinado.
Esto es el juicio refinado puramente de Dios. Y dice aquí, y vestidura blanca para que te vistes y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Cristo una vez más, ven a mí. No hay que esconderte. No hay que esconderte. Ven a mí y yo te cubro tu pecado, tu vergüenza, todo lo pasado, todo lo que has hecho. Todo lo pasado yo te cubro, ya no, y sano. Por medio de mis heridas yo te sano. De la mente, del corazón, de la conciencia yo te sano. Y dice el 24 así. Y entonces dijeron entre sí, no la apartemos, sino echamos suerte sobre ella el túnica y ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Eso se encuentra en Salmos 22, 18, para cumplir la palabra de Dios. En el 25 dice así, y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Lo que vemos aquí es que la madre de Jesús está junto a la cruz. Pero ella no podía rescatar, ella no podía librar, ella no podía hacer nada para salvar a Jesucristo. Pero algo pasó en la madre de Jesús que ella no le importaba, ella no tuvo miedo, ella estaba fiel hasta el fin. Ella amaba a Jesús. Ella sabía de la gracia, de la misericordia que él estaba predicando. Ella no se desvió por medio del miedo. Ella estuvo ahí hasta la muerte de Jesús. Ella está probada y ella está soportando el sufrimiento que ella está viendo y ella reconoce la misericordia y la gracia que Jesucristo está ofreciendo. El 26 dice así, y cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Muy interesante que Jesucristo no dice, madre, he aquí tu hijo. Escuchen, por favor, él dijo, mujer. Dice la palabra de Dios, da honra a quien merece honra. Entonces nosotros damos honra por esta mujer que era bendita para traer a nuestro Salvador en carne aquí, a este mundo. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba y estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Ves? Él está refiriendo a su madre como una mujer que era bendecida a dar luz a nuestro Salvador. Y él estaba muriendo. Y él está pensando, ¿qué de mi madre? ¿Qué de ella? Yo estoy muriendo. Y él no está dejando a la iglesia. Él está encomendando a su madre, a Juan. Él no se ha olvidado de la iglesia. Él no está dejando la iglesia. Hay ustedes, a ver cómo lo hacen. Él también encomendó la iglesia al Espíritu Santo.
aún en su agonía, aún en su sufrimiento, Él no está pensando en sí. Él está pensando en otros. Aún en su sufrimiento, Él está pensando en otros. Y dice la palabra de Dios, el 27 para terminar. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquel hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Qué honor! ¡Qué honor de servir a nuestro Dios! Yo te encargo a estos hijos, yo te encargo a esta familia, yo te encargo esta tarea para que usted también pueda suplir las necesidades en mi nombre a tu familia. Él nos ha dado una gran responsabilidad. Él nos ha encomendado a nuestra familia. Como un amigo, me puse a pensar que cuántos amigos tengo yo. Piénsalo, ¿cuántos amigos tienen? Si eres como mí, los puedes contar en una mano. Y Él está encomendando a su amigo, a su madre, y Él está encomendando tu familia a ti. Él no nos está dejando solos. Para que nosotros podamos alegrarnos en la oportunidad de no solamente servir a nuestro Dios, pero servir a los suyos. Nos ha dado ese privilegio. Para venir y servir a la mesa del Señor. Para venir y servir, y no solamente servir, pero sentarnos a la mesa del Señor. Primero de Corintios 11, 27 dice de manera que cualquier que come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno y asimismo y coma así del pan y bebe de la copa. Voy a invitar al grupo de alabanzas que pase en este momento. Vamos a tomar de la copa, de la mesa del Señor en este momento. Qué privilegio que Dios nos está llamando para participar, no solamente para venir, sino participar. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, iglesia, no venir indignamente. Por tanto, dice, pruébase cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe de la copa. Nosotros estamos llamados para probarnos unos a los otros y examinarnos unos a los otros antes de participar. Dice, Señor, no quiero venir indignamente. Limpia, lava. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que tú nos laves. Sabemos que el sacrificio que hiciste por nosotros era suficiente. Y venimos a la mesa por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se
compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reina y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Padre, te pedimos, Señor, lávanos. Te damos gracias por la sangre que nos limpia de todo pecado, por tu cuerpo que fue dado por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste en la cruz y lo cumpliste. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Participemos. Padre, te damos gracias por tu cuerpo que fue dado por nosotros. Lo que nosotros no podemos cumplir, lo cumpliste. Y te damos gracias por la victoria sobre esta carne que tú solamente puedes cumplir. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Participemos. Cristo por la sangre que nos limpia de todo pecado. Nosotros fallamos, Señor, pero tú no has fallado. Y la sangre nos cubre. Y el poder del Espíritu Santo nos lleva a victoria. Y nosotros nos acordamos de las promesas de tu palabra. Y vivimos en victoria no solamente por la palabra y las promesas, pero el poder de tu Espíritu Santo. Y cuando fallamos, venimos a la sangre que nos limpia. Por adentro, Señor, hasta afuera, Señor. Dice la palabra de Dios. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa,
la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Puesto de pie, vamos a alabar a Dios.